El aparato urinario está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Después de que los riñones filtran el plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y los solutos a la corriente sanguínea. El agua y los solutos remanentes constituyen la orina, que transcurre por los uréteres y se almacena en la vejiga urinaria hasta que se excreta a través de la uretra. Los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario. Las otras regiones son, sobre todo, vías de paso y órganos de almacenamiento. Las funciones de los riñones son las siguientes: regulación de la composición iónica de la sangre, regulación del pH sanguíneo, regulación de la volemia, regulación de la tensión arterial, mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, producción de hormonas, regulación de la glucemia, excreción de desechos y sustancias extrañas. Son los pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Los pronéfros son nefrotomas que desaparecen rápidamente, y a la cuarta semana ya no hay indicio del sistema pronéfrico. Los mesonéfros a la cuarta semana. El mesonéfro y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio de los segmentos torácicos a lumbares superiores. A la sexta semana hay un ovoide voluminoso al lado de la gónada en formación. En conjunto hacen la cresta urogenital. En el varón persisten los túbulos caudales. Los metanéfros, a la quinta semana hay mesodermo metanéfrico. El sistema excretor se origina como lo hizo el sistema mesonéfrico, y el sistema colector difiere. Los metanéfros por el sistema colector. Hay un extremo caudal del conducto mesonéfrico donde aparece el brote uretal. El brote invade el tejido metanéfrico y forma, mediante divisiones sucesivas, la pelvis renal, el sistema de cálices y los tubos colectores. El sistema excretor, cada túbulo colector induce caperuzas de tejido metanéfrico para formar vesículas renales. Estas originan túbulos que se elongan, y estos son los bolillos capilares o glomérulos que forman las nefronas. El riñón definitivo comienza a funcionar a partir de la semana 12, emitiendo la orina y reciclando aquel deglutido por el feto. El sistema renal es un órgano excretor que elimina por la orina nitrógeno proteico como la urea, la creatinina, ácido úrico y bilirrubina. Es un órgano regulador que mantiene el volumen y la composición de los líquidos corporales, mantiene la excreción de solutos y agua. Es un órgano endocrino que sintetizan y secretan hormonas, como la renina, que aumenta la presión arterial, y la eritropoyetina, que estimula la formulación de glóbulos rojos. Los riñones son un órgano par. Están situados en la parte posterior de la cavidad abdominal. Tienen forma de semilla de haba y tienen un hilio orientado medialmente, con una arteria, una vena y una pelvis renal. La configuración externa de un riñón tiene una cápsula fibrosa o glicen, un parenquima renal con papilas renales y vías excretoras, como son los cálices renales y las pelvis renales. El parenquima renal tiene una corteza renal, unas columnas renales y una médula renal o pirámides. La nefrona funciona como filtración, que la sangre entra a los capilares de la circulación general, filtrando todos los elementos del plasma. Sirve como reabsorción, que su volumen disminuye y su composición se modifica. Se reabsorbe agua y solutos. Sirve como secreción. Como túbulos permanecen las sustancias no útiles al organismo por la orina. La pelvis renal tiene forma de embudo aplastado, con orientación inferomedial. El fondo de la pelvis renal se apoya en la abertura de los cálices mayores. Termina en el cuello de la pelvis renal con la unión pielo-uretal. Se continúa con el uréter. La uretra deriva del epitelio endodérmico, a partir de tejidos conectivo y muscular como el mesodermo. Tiene porción prostática que origina la próstata o glándulas uretrales y parauretrales. El uréter es un conducto largo, con extensión de la pelvis renal o vejiga urinaria. Presenta movimientos peristálticos y mide de 30 a 35 centímetros. El izquierdo es más largo y tiene de diámetro de 6 a 8 milímetros.
La vejiga aparece de la cuarta a la séptima semana por la división de la cloaca en seno urogenital y el conducto anorrectal por el tabique urorectal, el alantoides por la vejiga y la porción pélvica por la porción fálica, la uretra prostática y membranosa y los conductos eyaculadores de segmento caudal del conducto mesonéfrico. La vejiga urinaria es un reservorio muscular que aloja la orina y se continúa con la uretra para excretar la orina. Tiene un reflejo miccional de 100 a 150 milímetros, una urgencia miccional de 250 a 350 milímetros, una capacidad de vejiga de 700 a 800 milímetros y una absorción uretal de 2 a 3 litros. Tiene un trígono vesical, que es un área de mucosa lisa entre los orificios uretrales, un pliegue utérico, que es un pliegue de mucosa entre los orificios uretrales, con límite posterior del trígono vesical, y detrás de él se encuentra el fondo de la vejiga. El cuello de la vejiga inicia en el orificio interno de la uretra. Las capas de la vejiga son la serosa, la subserosa, la muscular y la mucosa. La uretra femenina tiene una longitud de 2.5 a 4 centímetros. Inicia del orificio interno de la uretra y el trayecto pelviano. Termina en el orificio externo de la uretra. Sus porciones son intramural, que es el cuello de la vejiga, y el trayecto pelviano, el segmento perineal, que son los pisos pélvicos. La uretra masculina tiene extensión de orificio interno de la uretra en el trígono, de orificio externo de la uretra al glande. Tiene 15 centímetros de longitud, con dilataciones prostáltica, vulvar y balánica, con porciones intramural o prostática, intermedia y uretra esponjosa. Y la parte posterior está la preprostáltica, la prostática, la membranosa, y por la anterior está la uretra esponjosa. El aparato reproductor masculino, junto con el femenino, es el encargado de la reproducción, es decir, la formación de nuevos individuos. Se compone de órganos externos, internos, glándulas y diversos líquidos que favorecen la reproducción. Testículos. Es un órgano externo encargado de la producción de espermatozoides. Una vez formados, los espermatozoides se almacenan en el epidídimo, dentro del escroto o saco escrotal. Libera una hormona sexual masculina llamada testosterona. Epidídimo. Tubo estrecho ubicado en la parte superior de los testículos, donde se guarda y maduran los espermatozoides entre unos 10 y 14 días. Conducto deferente. Transporta espermatozoides con el semen hasta el pene a través de la eyaculación. El semen es el líquido que transporta los espermatozoides y otras secreciones que producen las glándulas vulvorenales y la próstata. La próstata está ubicada frente al recto. Es un órgano de tipo glandular que posee forma de una castaña. Su función es la de segregar líquido seminal con el fin de proteger y nutrir los espermatozoides. Glándulas vulvorenales o glándulas Goupert. El hombre cuenta con 2 glándulas. Tiene como función segregar un líquido alcalino, cuyo fin es el de neutralizar la acidez provocada por la uretra, para dar paso al semen antes de la eyaculación. Esta se encuentra debajo de la próstata. Conducto eyaculador. El hombre cuenta con 2 conductos. Estos conductos empiezan en los vasos deferentes y finalizan en la uretra. Su función es la de transportar el semen para luego ser expulsado al exterior mediante el pene. Uretra. Conducto por el que pasa la orina proveniente de la vejiga hasta el exterior. Por él pasa el semen para la reproducción. El pene es un órgano
externo. Se localiza en la depositación de espermatozoide mediante el coito en el aparato reproductor femenino, con el fin de fecundar el óvulo, formado por cuerpo esponjoso y cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso son dos columnas ubicadas en la parte frontal del pene que se llena de sangre y provoca la erección. El cuerpo esponjoso se presenta en la formación de columna dentro del pene. Es una columna delgada en comparación con el cuerpo cavernoso. En su parte interior se encuentra la glande, que es la parte de mayor tamaño en el cuerpo esponjoso. Funciones. Permite la entrada del semen. Protege los órganos internos sexuales. Permite que hayan relaciones sexuales. Partes. Vulva, monte de Venus, labios mayores, labios menores, horquilla vulvar, prepucio del clítoris, bulbos vestibulares, vestíbulos vaginales, meato urinario, himen y períneo. La vulva es un conjunto de órganos externos femeninos. Permanece húmeda debido a las secreciones vaginales y a las excreciones de las glándulas cutáneas. Su función es que presenta las mismas funciones del aparato reproductor femenino externo. El monte de Venus es un tejido adiposo formado de piel y vello púbico, ubicado delante de la sínfisis del pubis. Tiene varias terminaciones nerviosas. El vello púbico tiende a formar de triángulo invertido. Su función es proteger a los genitales internos. Labios mayores o externos. Son dos pliegues de piel con tejido adiposo. Se ubican desde el monte de Venus hasta el periné. La parte externa está cubierta por vellos y la interna tiene glándulas sebáceas. Sus funciones son: define la forma de la vulva, cubre y protege las partes delicadas, ayuda a mantener la vulva limpia y sana. Labios menores o internos. Son dos delicados pliegues de piel, carecen de glándulas sebáceas, vello y tejido adiposo. Tiene tejido eréctil esponjoso. Se ubica dentro de los labios mayores y rodean al vestíbulo vaginal. Tienen una gran sensibilidad por las terminaciones nerviosas que posee. Su forma varía dependiendo de los rasgos genéticos. Sus funciones son: formar el prepucio o capuchón clitorideo, cubrir el vestíbulo vaginal. Horquilla vulvar, ubicada en la parte posterior de la vulva. Allí se unen los labios mayores con los labios menores. Su función: no presenta ninguna función importante en los procesos llevados a cabo en el aparato reproductor femenino externo. Prepucio del clítoris, ubicado en la unión superior de los labios menores. Posee glándulas sebáceas. Su tamaño varía en relación a la mujer. Funciones: cubrir el glande y parte del cuerpo del clítoris. Protege el glande del clítoris del estímulo constante y la irritación. Clítoris. Pequeño órgano sensitivo de forma cilíndrica. Se forma de tejido eréctil siendo homólogo al pene. Mide de 2 a 3 centímetros. Sus partes son: primero, glande del clítoris, parte visible. Segundo, cuerpo clitoridiano. Va unido al glande y se divide en dos ramas sensitivas. Mide 10 centímetros aproximadamente. Su única función es proporcionar placer al momento de las relaciones sexuales. Bulbos vestibulares.
Son dos masas alargadas de 3 centímetros aproximadamente, formados por tejido eréctil, ubicados al lado y lado del orificio vaginal y uretral. Vienen unidos al glande del clítoris. Sus funciones son: su único rol es el de generar placer al cabo de las relaciones sexuales. Vestíbulos: espacio comprendido en los labios menores, formado por células epiteliales escamosas, formado por introito vaginal, meato uretral, glándulas auxiliares. Introito vaginal: inicio del conducto vaginal, viene unida al cuello uterino. Sus partes se forman por músculos y líquidos mucosos, ubicado por debajo del meato uretral. Sus funciones son: servir de ducto para excretar los residuos menstruales. Recibe al pene para las relaciones sexuales. Meato uretral: pequeño orificio en forma de hendidura, formado por células epiteliales, unido a la uretra. Sus funciones son que con ayuda del conducto uretral conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. El himen: delgada membrana anular, formada por tejido vascular epitelial y fibroso, ubicada en el introito vaginal, conocido como la corona vaginal. Sus características cambian en relación a la mujer. Su función es cubrir y proteger el conducto vaginal de cualquier microorganismo infeccioso en la etapa de la niñez. El perineo: tejido musculoso rico en terminaciones nerviosas, ubicado entre la horquilla vulvar y el ano. Sus funciones es sostener los órganos ubicados en la cavidad pélvica. Se dividen en dos, que son glándulas vestibulares y glándulas pauretrales. Glándulas vestibulares mayores, también conocidas como de Bartolini, ubicadas en el vestíbulo vaginal, secretan lubricantes en las excitaciones sexuales. Glándulas vestibulares menores, ubicadas a los lados del vestíbulo vaginal, lubrican los labios y el vestíbulo. Los órganos del aparato reproductor femenino incluyen los ovarios, las trompas uterinas o de Falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son glándulas pares de forma y tamaño similar a los de una almendra sin cáscara. Son homólogos de los testículos. Los ovarios producen gametos, ovocitos secundarios y hormonas. Uno a cada lado del útero, descienden hacia el borde de la porción superior de la cavidad pelviana. Cada ovario tiene un hilio, el punto de entrada y salida para los vasos sanguíneos y los nervios. Histología del ovario. Epitelio germinal: capa de epitelio simple que cubre la superficie del ovario. Túnica albugínea: capa blanquecina de tejido conectivo denso e irregular, localizada inmediatamente por debajo del epitelio germinal. Corteza ovárica: región por debajo de la túnica albugínea, compuesta por folículos ováricos rodeados de tejido conectivo denso irregular. Contiene fibras colágenas y células similares a fibroblastos, llamadas células estromales. Médula ovárica: se encuentra por debajo de la corteza ovárica. Se distingue porque presenta un tejido conectivo más laxo con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Folículos ováricos: se encuentran en la corteza y están compuestos por los ovocitos en sus distintos estadios de desarrollo. Cuando las células que los rodean forman una sola capa, se llaman células foliculares. Cuando éstas forman varias capas, se les denomina
células de la granulosa. Folículo maduro. Folículo grande, lleno de líquido que está listo para romperse y liberar el ovocito secundario, proceso conocido como ovulación. Cuerpo lúteo. Contiene los restos del folículo maduro luego de la ovulación. Produce estrógenos, relaxina, inhibina y progesterona. Trompas uterinas o trompas de falopio. Son dos trompas uterinas que se extienden en sentido lateral desde el útero. Miden 10 centímetros de largo, yacen entre los pliegues de los ligamentos anchos del útero. Proveen una ruta para que los espermatozoides alcancen el óvulo. Transporta los ovocitos secundarios y óvulos fertilizados desde los ovarios hacia el útero. El infundíbulo se encuentra próxima al ovario y abierta hacia la cavidad pelviana. Las fimbrillas se encuentran unidas al borde lateral del ovario. La ampolla de la trompa uterina es la porción más ancha y más larga. El istmo de la trompa uterina es la porción más corta, angosta y de paredes gruesas que se une al útero. El útero forma parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas uterinas. También es el sitio de implantación del óvulo fecundado. Durante los ciclos reproductores en los que la implantación no se produce, el útero es el sitio de origen del flujo menstrual. Anatomía del útero. Situado entre la vejiga urinaria y el recto, su tamaño y forma son de una pera invertida. En personas que nunca estuvieron embarazadas, mide alrededor de 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor. Las subdivisiones anatómicas del útero son fondo uterino, cuerpo uterino, cuello o cérvix. Histología del útero. La capa externa se le denomina perimetrio, peri alrededor y metra útero. La capa media se le denomina miometrio, mios músculo, metra útero. La capa interna se le denomina endometrio, endo dentro, metra útero. La vagina es un conducto fibromuscular tubular de 10 centímetros de largo, recubierto por una membrana mucosa. Es el receptáculo del pene durante las relaciones sexuales, el lugar de salida para el flujo menstrual y el canal de parto. La vagina se orienta en dirección superior y posterior en donde se une con el útero. Un fondo de saco llamado fornix rodea la unión de la vagina con el cuello uterino.